¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca. Estoy agradecida con Dios porque me permite servirle de esta manera, estando con ustedes cada lunes, estudiando la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias por este día, Señor, porque nos permites la vida, Señor, porque con ella, Señor, nos das oportunidades nuevas, Padre, de amistarnos contigo, de ponernos a cuentas contigo, Señor, de ponernos a cuenta con aquel o aquella, Señor, con quien tengamos problemas, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, porque este tiempo lo dedicamos para conocerte cada día más, Señor, escudriñando tu palabra, Señor, conociendo, Señor, todo, Señor, todo este camino, Señor, que tenemos que cruzar, Señor, en este mundo, Padre Santo, pero que a través de tu palabra y con tu palabra, con el Espíritu Santo, Señor, podremos dar pasos seguros, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, Padre. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanitos en la fe, que cada lunes, Señor, se conectan fielmente, Señor, para escuchar, Señor, los estudios de cada lunes, así como también, Señor, a todos los amigos, Señor, que cada lunes se conectan fielmente. Yo, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús los bendigo, Padre. Y te pido, Señor Santo, que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad, Señor. Gracias, Padre Santo. Pon gracias, Señor, en mi vida, Señor, que tu Espíritu Santo traiga a mi boca, Señor, las palabras necesarias, amado Dios, pero también, Señor, palabras sencillas, Señor, entendibles, Padre. Gracias, Señor. Gracias te doy por el honor tan grande que me das de servirte, Padre. En el nombre poderoso de mi amado Jesucristo te doy gracias, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, amados hermanos. Hoy nuestro estudio va a hablar sobre la confesión del cristiano. Qué importante es para nosotros los cristianos nuestra confesión. Vamos a comenzar leyendo Marcos 8, del 27 al 38. Dice la palabra de Dios. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviendo y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Miren lo que aquí acabamos de ver, ¿verdad? La confesión de uno de sus discípulos, y a la vez de que Pedro, ¿verdad? Dio su confesión, se daba por entendido que todos, ¿verdad? Todos en ese momento sus discípulos entendían y creían que verdaderamente Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente sobre esa confesión tan importante, ¿verdad? De la cual cada uno de nosotros debemos de estar convencidos al
al confesarla, al salir de nuestros labios. Es importante, hermanos, la confesión. Es necesario que nosotros abramos nuestros labios y a la vez hagamos esta confesión de que Cristo es el Mesías prometido, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Es muy, muy importante, amados hermanos. Aquí vemos a Jesús, ¿verdad? Llevando a sus discípulos. Acuérdate que el grupo reducido del Señor lo conformaban sus discípulos. Y dice aquí la palabra que ellos los llevó aparte, ¿verdad? Y comenzó a preguntarles, oigan, a ver, díganme, ¿quién dice la gente que soy, verdad? Y entonces ellos comenzaron a hablar con él y algunos le dijeron, ¿verdad? Bueno, es que algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros, ¿verdad? Dicen que eres Elías, pero otros también dicen que eres alguno de los profetas, ¿verdad? Y entonces Jesús les dijo, ¿verdad? Bueno, ellos, eso es lo que la gente dice, pero ustedes, ¿verdad? ¿Quién piensan que soy yo? Y entonces inmediatamente el intrépido Pedro, ¿verdad? El atrabancado Pedro dijo, tú eres el Cristo, ¿verdad? Tú eres el Cristo. Pero entonces Jesús les mandó, les ordenó que guardaran silencio, que a nadie les dijera lo que ellos acababan de decir de él, que ellos ya habían reconocido que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces les dijo, guarden silencio y entonces él les comenzó a enseñar todo lo que era necesario por lo que él pasara, ¿verdad? Él les empezó a decir a qué vino, ¿verdad? Que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese demasiado. Es decir, yo voy a ser pues lastimado de una manera indescriptible y voy a ser desechado por los ancianos. Cuando él decía los ancianos, se estaba refiriendo a los sacerdotes, a aquellos que tenían conocimientos enormes de la palabra, ¿verdad? Por los principales sacerdotes y por los escribas. Y además, no solamente iba a ser maltratado, iba a ser lastimado, sino además el Señor Jesús les dijo que él era necesario, ¿verdad? Él iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Y esto se los decía claramente. Y entonces encontramos aquí en esta parte de la Sagrada Escritura cómo Pedro, ¿verdad? Se lleva a Jesús aparte y comienza a reconvenirlo, es decir, a convencerlo, ¿verdad? De que pues no, de que él no pasara por todo eso, ¿verdad? Él empezó a quererlo convencer, mira Jesús, pero qué necesidad hay que pases por todo esto, ¿verdad? Pero el Señor Jesús, volviéndose a Pedro, en lugar de decirle, mira Pedro, no, ¿verdad? Él reprende a Satanás. Es decir, que esas palabras que estaba dando Pedro, no venían realmente de él, sino eran, acuérdate, que el enemigo trabaja en nuestras mentes. Y el enemigo comenzó, ¿verdad?, a bombardear con dardos tremendos en la mente de Pedro, ¿verdad? Para que él imagínate, yo creo que empezó no, pero ¿cómo va a pasar por eso? Y por eso él le dice esto, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. Dice, ¿por qué no pones los ojos, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Y entonces dice que llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es decir, renuncien a sí mismos, a su ego, a sus propias pretensiones en la vida, ¿verdad? No pongan sus ojos en lo material, en la vista, en lo que nosotros vemos exteriormente. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. El Señor les dice, todo aquel que quiera salvar su vida, si me siguen a mí, indudablemente la van a perder. Pero además dice, y todo el que pierda su vida a causa de mi nombre, ¿verdad? La salvará. Es decir, todo aquel que pierda su vida a causa del Evangelio, a causa de predicar el nombre de Cristo, dice, la, la salvará. Y luego les hace el Señor una pregunta y les dice, ¿verdad? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo,
pero perdiere su alma? Y eso tenemos que hacernos esa pregunta actualmente, hermanos, ¿verdad? Con tantas cosas que salen, con tantas modas, ¿verdad? ¿Qué es lo que gana el hombre cuando trata de quedar bien con el mundo, de andar a la moda, de quedar bien con todos? Dice, si perdemos nuestra alma, que es lo más importante. Dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, es decir, todo aquel que se avergüence de predicar el evangelio de Cristo, de predicar su palabra, dice el Señor, dice, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, es decir, en el tiempo, ¿verdad? Que sea, porque estamos aún actualmente en este tiempo, estamos envueltos en una generación adulta y pecadora. Seguimos en esa misma situación que estaba hace más de 2000 años el Señor Jesús, ¿verdad? Gente en sus propios deleites, ¿verdad? Tratando de perseguir a la iglesia, tratando de matar cristianos, tratando de acallar el avance de la palabra de Dios. Y el día de hoy lo seguimos viendo, ¿verdad? Hay persecución a todo aquel, ¿verdad? Que habla voz en cuello la palabra de Dios. Hay países donde incluso las personas son asesinadas a causa del nombre de Cristo. Aún en nuestro país, ¿verdad? Que estamos aquí, hay determinadas estados de la República, como por ejemplo Chiapas, donde se ha llegado a esos extremos y habrá, ¿verdad? Muchos donde llegará a suceder. Pero dice el Señor que no nos avergoncemos, porque acabamos de leer que dice que si nosotros perdemos la vida a causa del Evangelio, ganaremos, ganaremos, dice el Señor. Dice, seremos salvos, ¿verdad? Él nos salvará, hermanos. Entonces dice, porque entonces aquel que se avergüence de mí, de mis palabras del Evangelio, yo también, dice, yo también, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se avergonzará también de él cuando venga en toda su gloria con el Padre, ¿verdad? Y con los santos ángeles. Entonces, hoy vamos a hablar a este respecto, hermanos, sobre la confesión que es tan importante en los cristianos. Mira lo que dice también Marcos 8:34, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y vemos, ¿verdad? En la presente lección que vamos a ver, hermanos, el Señor Jesús enseña claramente qué significa ser un seguidor suyo y qué cualidades distinguen a los que confesamos nuestra fe en Él. En este pasaje de la Sagrada Escritura, el Señor Jesús nos está hablando, ¿verdad? Nos está enseñando claramente lo que significa que seamos seguidores de Jesucristo, de que seamos sus seguidores. Y también nos habla de las cualidades que distinguen o que deben de distinguirnos a todos aquellos que confesamos nuestra fe en Jesucristo. Primeramente, pues es en la intimidad con sus discípulos, es decir, el Señor tiene un grupo reducido, ¿verdad? A sus discípulos, a sus seguidores. En la primera parte del capítulo que acabamos de leer, vemos al Señor que estuvo muy atareado con las multitudes, ¿verdad? Con las necesidades de todos aquellos que lo seguían. Alimentó, acuérdate, a 4000 hambrientos y cansados. Entonces, en esta parte, ¿verdad? Acabamos de leer en Marcos, ¿verdad? 8:27 al 38, donde nos narra todas las cualidades y cómo el temple que debe de tener el seguidor de Cristo. Pero al comienzo del capítulo, ¿verdad? En Marcos 8, del 1 al 9, vemos lo siguiente. Mira lo que dice. Dice, en aquellos días, estamos hablando de que en la primera parte del capítulo, Jesús anda sumamente atareado, ¿verdad?
atendiendo a toda la multitud que lo seguía, a toda la multitud que lo seguía, a través de sanidades, a través de predicaciones que el Señor les hablaba y también a través de la alimentación, porque mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, en aquellos días cuando había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo. Y también mandó a que los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Entonces vemos en la primera parte de este capítulo, haciendo uno de sus grandes milagros Jesús, ¿verdad? Que de una cantidad mínima de panes, ¿verdad? Porque nada más eran 7 panecillos los que tenían y 2 panes y 2 peces, perdón. Y el Señor ora al Padre, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Hace una multiplicación tremenda del pan y de los pececillos. Y nos vemos, ¿verdad? Vemos aquí cómo 4,000 personas saciaron su hambre. Entonces, fue una multiplicación tremenda del pan y de los peces. Pero vemos, y después dice, los fariseos le pedían señal. Posteriormente aclara los errores de sus discípulos y les recomienda no contaminarse con las doctrinas falsas de los fariseos y de la levadura de Herodes, como lo vemos del 10 al 15 del mismo capítulo. Estamos avanzando, vemos que en la primera parte vemos a Jesús muy ocupado, preocupado, ¿verdad? En alimentar a toda la multitud que lo seguía, porque dice el Señor, ya son 3 días que nos siguen, y si los regresamos en ayunas, probablemente en el camino se desmayen. Entonces el Señor realiza, ¿verdad? El milagro de los panecillos y de los peces. Y comen 4,000 personas y los manda a su casa. Y después en el versículo 10 al 15 encontramos al Señor también, ¿verdad? Les dice que los fariseos le están pidiendo señal y pues posteriormente aclara los errores de sus discípulos y les recomienda que no se contaminen con las falsas doctrinas de los fariseos y tampoco de la levadura de Herodes. Mira lo que dice. Luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces dice que cuando él tiene un altercado, o más bien los fariseos empiezan a hostigarlo, ¿verdad? Pidiéndole señal, como siempre, para querer comprometer a Jesús en que de repente dijera algo mal dicho. Jesús de alguna manera se molesta, ¿verdad? Porque son necios y él molesto les dice, ¿por qué pide señal a esta generación adúltera? Es decir, ustedes son unos necios porque adulteran la palabra. Y dice el Señor, ¿verdad? Ustedes no van a ver ninguna señal. Para ustedes no son las señales, ¿verdad? Y entonces dice que él vuelve a la barca, les da la espalda y se sube a la barca. Y ya estando en la barca, pues aquellos, ¿verdad? Sus discípulos, pues habían olvidado llevar consigo pan. Y entonces dice que él les mandó, dice que no tenían, dice, y no tenían sino un solo pan
un solo pan tenían con ellos, ¿verdad? Y entonces Jesús lo tomó y diciendo, les dijo, ¿verdad? Miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ajá. Y en Betsaida lo vemos al Señor sanando un ciego. Seguimos leyendo y dice que vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y los envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces vemos, ¿verdad? Continuamos leyendo y vemos que también hace el milagro a este ciego, ¿verdad? A este ciego de nacimiento. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él untó, ¿verdad? Hizo lodo con saliva y se lo puso en sus ojos, ¿verdad? Y dice que después le dijo que si veía y este hombre dijo, pues sí, veo a hombres, ¿verdad? Moviéndose como, los veo como, perdón, como árboles, pero los veo caminando. Él vuelve a poner sus manos sobre los ojos del ciego y cuando lo retira, perdón, vuelve a preguntarle y él dice, ¿verdad? Sí, veo claramente, ¿verdad? Él les dijo que ya veía a los hombres, ¿verdad? Y además le hace una recomendación el Señor Jesús, le dice, él, una vez que restableció la vista del ciego y que vio claramente, lo envió a su casa, pero le dijo, no entres a la aldea ni le digas a nadie de esto, ¿verdad? Y ya vemos que ahí dice, ya libre de las multitudes, en el círculo de la intimidad para sondear las convicciones de sus corazones, preguntó a sus discípulos. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, cómo vamos avanzando en la lectura y cómo llegamos, ¿verdad?, a la parte que acabamos de leer del 27 al 38, donde entonces ya una vez que atendió a la multitud, ¿verdad?, que se encontró con los fariseos, ¿verdad?, y que luego sanó a un ciego, dice que manda al ciego a su casa y vemos a Jesús, ¿verdad?, estando ahí con su círculo de intimidad con sus discípulos, y es ahí cuando empieza a hacerles pregunta, ¿verdad? A preguntarle a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y entonces ellos respondieron, ¿verdad? Juan el Bautista y otros, bueno, que Elías y otros, bueno, pues que eres alguno de los profetas, como lo leímos en el 27, 28, ¿verdad? Amén, dice. Entonces él les dijo, ¿quién decís que sois? Entonces vemos aquí, ¿verdad? En el 28, ¿verdad? Que este Pedro, ¿verdad? Le dice, cuando el Señor dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? O sea, ustedes ya me dijo lo que han escuchado por ahí, pero ustedes quién piensan que soy. Y entonces Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es ahí, lo leemos en el 8:29, ¿verdad? Ante esta respuesta, Cristo hace, cuando Jesús hizo esta pregunta tan trascendental, ¿verdad? A ellos, es una pregunta que trasciende durante todas las eras y que hasta el día de hoy seguimos, ¿verdad? Seguimos teniendo esa convicción de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Que las palabras, ¿verdad? Que las palabras que expresó Pedro, ¿verdad? Nosotros hasta el día de hoy seguimos haciendo esa misma confesión y que se seguirá diciendo durante años y años, durante eras y siglos venideros. Se seguirá haciendo esta respuesta a esa pregunta trascendental. Cuando el Señor pregunta, ¿verdad? Cuando a alguien, quién piensas tú que soy? Nosotros respondemos con toda certeza, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que vino, ¿verdad? El que nació de una mujer virgen, de una mujer virtuosa y que además, ¿verdad?
murió, estuvo muerto 3 días, estuvo sepultado 3 días y que resucitó al tercer día y que ahora se encuentra a la diestra del Padre eterno. Lo que dijeran los demás les afectaría a él. Lo que dijeran los demás les afectaría a ellos mismos. Pero lo que dijeran los hombres que él había escogido para conquistar a los hombres de todo el mundo para el reino verdadero, ellos estaban convencidos de que era el Cristo. Entonces, dice aquí nuestro estudio, ¿verdad? Que lo que dijeran los demás les afectaría a ellos mismos. Es decir, todo lo que la gente, ¿verdad?, estuviera comentando, como en nuestros tiempos, ¿verdad? Lo que la gente diga de lo que es Cristo, de lo que es el Hijo de Dios, de lo que es el Salvador del mundo, pues les va a afectar a ellos mismos. Pero lo que nosotros, los seguidores de Cristo, confesamos de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso, ¿verdad?, es importante porque todos aquellos que hemos venido a formar parte del reino de Dios, ¿verdad?, el Señor nos ha escogido para conquistar a los hombres de todo el mundo para el reino verdadero. Amén. Entonces, nosotros es importante, todo el cristiano, todo el que se dice seguidor de Cristo, es importante su confesión de fe. La confesión de fe es la misma que expresó Pedro allá en los tiempos de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué es importante? Porque el Señor nos ha escogido para conquistar a la humanidad, a todos esos hombres perdidos, conquistarlos para el verdadero reino de Cristo. Amén. Y que además tenemos la certeza, el verdadero, estamos convencidos de que Cristo es el Salvador, de que Cristo es el Hijo, de que Cristo es el Hijo del Dios viviente y que por lo tanto esa es la verdad eterna, la verdad que debe de estar en nuestros corazones y en nuestros labios. Cristo en griego quiere decir ungido y en hebreo Mesías, el consagrado. Y fueron los títulos aplicados preeminentemente a nuestro bendito Salvador. Es decir, es un título que está por encima de cualquier otro título. Amén. Cristo es el Salvador del hombre, como lo dice Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, esta es una verdad fundamental, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que Cristo es el Salvador del mundo y que solamente a través de él hay salvación. Acabamos de leer en Hechos 4:12 que en ninguno otro hay salvación. Nadie tiene la facultad de salvar. El único que puede salvar al hombre es Jesucristo. Es el único, no hay otro nombre dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo, solamente a través de Jesucristo, a través de su sacrificio expiatorio en esa cruz, porque Él murió y resucitó. Él murió y ganó las llaves, le quitó las llaves a la muerte. La muerte ya no tiene la facultad. Dios tiene la facultad de perdonar pecados, la facultad de dar vida, la facultad de establecer tiempos. En ninguno hay esa facultad. Cristo es el corazón de la Biblia, como ya lo estudiamos anteriormente. Cristo es el centro, el personaje central de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de quien se habla. El personaje central es Jesucristo. Él es el personaje central de la historia y debe serlo también
de cada vida transformada, de cada persona que viene a los pies de Cristo, debe de ser también el personaje central de nuestras vidas, el que ocupe, el que esté entronado en nuestros corazones, en nuestras vidas, a través de las verdades evangélicas, a través de las verdades del evangelio que están establecidas en la Biblia, es que venimos nosotros a ser transformados, que venimos a ser salvos a través del mensaje de salvación. Amén. Nuestra aceptación o nuestro rechazo de él determinará cada uno de nosotros la gloria o la ruina, el cielo o el infierno. Fíjate que esto es bien importante que acabamos de ver en nuestro estudio. Nuestra aceptación de Cristo o nuestro rechazo de Cristo, de ahí va a depender para cada uno de nosotros la gloria o la ruina, el cielo o el infierno. Si nosotros hemos aceptado a Cristo, gloria a Dios, hermanos, porque estamos camino a la gloria eterna, allá con nuestro amado Jesucristo. Pero si tú que me escuchas has rechazado a Cristo, te ha parecido absurdo, si te han predicado el evangelio, déjame decirte, recapacita a tiempo. Cristo es el único camino que puede llevarte allá, al cielo, a la eternidad. Pero si tú has rechazado y sigues insistiendo en rechazar al que puede salvar tu alma del infierno, entonces piénsalo, porque tú mismo estás determinando dónde quieres pasar tu eternidad. Ajá. Si tú rechazas a Cristo, si tú dices que Él no existe, eso no cambia nada. Lo que cambia para ti, para Dios, para Cristo no cambia nada. Él sigue siendo Dios, pero para ti hay un cambio tremendo, porque entonces tú estás decidiendo en vida dónde pasar tu eternidad, en un infierno, en el infierno eterno. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. La afirmación, la confesión sobre la cual está fundada la gloria y esperanza del creyente es precisamente aquella que expresó Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo podemos ver también en Mateo 16:16. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esto fue lo que contestó Pedro a la pregunta que el Señor hizo en Marcos 8:29, ¿verdad? Cuando Él les dijo, ¿y quién decís que soy yo? ¿Ustedes quién dice? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién dicen que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro, inspirado por Dios mismo, confiesa quién es Jesucristo para él y para todos los demás. Cuando Pedro expresa esta confesión que sale de sus labios, Dios es el que lo inspira para declarar su confesión de fe. Y no solamente la de él, porque al confesarla a él estaba dando por hecho que todo el grupo de discípulos tenían la misma fe puesta en Jesús, de que él era el Hijo de Dios viviente, que él era el Cristo. Es requisito indispensable que cada creyente, amados hermanos, y cada predicador de estas grandes verdades del Evangelio de Jesucristo, estemos convencidos por el Espíritu Santo de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Cada uno de nosotros que hemos venido y que hemos recibido a Jesús como único y suficiente Salvador, debemos de estar totalmente convencidos, ¿verdad? A través del Espíritu Santo de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Porque si existe una pizca de duda, entonces estamos caminando hacia un camino equivocado. Y lo confesamos como lo hizo Natanael, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Debemos de confesarlo con esa naturalidad,
como lo hizo Pedro, pero también como lo hizo Natanael. Mira lo que dice Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo del Dios, el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esto sucedió porque Jesús vio venir a Natanael y él dice, ahí viene un verdadero israelita, ¿verdad? Ahí viene y cuando llega le dice, eres Natanael y le dice, ¿y cómo sabes quién soy yo? Ay, le dice el Señor, porque desde antes de que tú estuvieras aquí yo te vi allá sentado, ¿verdad? Bajo un árbol. Y cuando él le dice esto, inmediatamente Natanael le contesta, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esto, esto da fe, hermanos, de que era gente que conocía la palabra, que conocía de las profecías y que como dijo Natanael, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, acuérdate, ¿verdad? Que hubo quien también dijo, ¿verdad? Este Nicodemo, ¿te acuerdas? Cuando dijo, es que es realmente, sí, tú debes de venir de Dios, porque es solamente alguien, ¿verdad? Un hombre que haga las señales que tú haces, solamente las puede hacer si Dios está con él. Entonces, había quienes sí conocían, ¿verdad?, la palabra y por lo tanto daban fe de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como lo hicieron también, ¿verdad?, los samaritanos en Juan 4:42 y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vemos aquí confesiones de fe, ¿verdad? Confesiones de que verdaderamente estaban convencidos de que Jesús era el Salvador del mundo, que era el Cristo prometido, que Él era el Hijo de Dios. Entonces vemos aquí a los samaritanos, ¿verdad? ¿Recuerdas, verdad? La samaritana cuando estaba ahí en la fuente y el Señor le pide agua y esta mujer, ¿verdad? Le empieza a decir, si tú supieras, no, dice tú, y le habla, ¿verdad? Sobre el número de hombres que ha habido en su vida. Dice, bien dices, porque ninguno es tu esposo. Y entonces esta mujer se da cuenta, ¿verdad? De que es un gran profeta. Y entonces se da cuenta de que es el Cristo y va y se lo cuenta a los samaritanos. Y entonces los samaritanos van presurosos y después ya los samaritanos, ¿verdad? Le dicen, ya no creemos solamente por tu dicho, por lo que tú dices, por lo que tú constataste, sino porque nosotros mismos lo hemos escuchado y ahora sabemos que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo, Él es el Cristo. Y vemos también, ¿verdad? A Tomás, ¿verdad? Con Tomás el Dídimo, cada creyente, ¿verdad? Vemos a Tomás, dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tus dedos y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Entonces, seamos, ¿verdad? Seamos como aquellos que entendieron quién era Jesús, que no haya una pizca de incredulidad como en algún momento le sucedió a Tomás el Dídimo cuando dijo, ¿verdad? Yo solamente voy a creer si puedo meter mis dedos en los orificios donde estuvieron los clavos. Y entonces el Señor Jesús le dice, ¿verdad? No seas incrédulo, ¿verdad? Sino creyente y mete tu dedo en los orificios y los mete y él inmediatamente, ¿verdad? Dice, Señor mío y Dios mío. Amén. Entonces, en Juan 20:27 al 28 encontramos, ¿verdad? Lo siguiente. Vemos esta parte, ¿verdad? En Juan 27 al 28, vemos cómo, ¿verdad? Tomás
el Señor le muestra que verdaderamente es el Hijo de Dios. Cualquier credo o religión que no tenga a Cristo como su fundamento, los comparará la palabra de Dios como nubes sin agua, a los cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Así lo dice la palabra de Dios en Judas 1, 12 al 13. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, aquí nuestro estudio nos está hablando de que cualquier doctrina, ¿verdad? Que no tenga como fundamento al Señor Jesucristo, ¿verdad? Si Cristo no es la piedra, ¿verdad? Angular de la doctrina, entonces dice que serán, la palabra de Dios los compara con nubes sin agua, ¿verdad? Y además dice que a los cuales acabamos de leer, ¿verdad? Que son como, dice que son, estos dice, son manchas en vuestros ágapes. Y dice además que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y son nubes sin agua, dice. Es decir, están nada más ahí y llevadas, dice, son llevadas de un lugar para otro, dice la palabra de Dios, como viento de doctrina, ¿verdad? Son llevados de un lugar a otro, ¿verdad? No tienen certeza, firmeza en lo que creen. Y dice que además son árboles otoñales sin fruto, es decir, ya tienen años metidos en su religión y no más no hay frutos dignos, ¿verdad? Y dice que son 2 veces muertos y desarraigados. Dice que son como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y dice además estrellas errantes para las cuales, para todo aquel, dice aquí la palabra de Dios, que todo aquel que no tenga como fundamento a Cristo Jesús en su doctrina, son estrellas errantes para las cuales están reservados eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces debemos de tener mucha atención. Este fin tendrá el famoso modernismo o el ecumenismo que ahora, ¿verdad? Anda sonando tanto. El ecumenismo, eso de que todas las religiones se juntan y todo es lo mismo. No, hermanos, no nos dejemos engañar. No entremos y seamos como esas nubes llevadas de aquí para allá, como con esos vientos de doctrina y que no nos afirmamos en nada. El único que puede darnos firmeza es Jesucristo, que nos da firmeza, certeza, veracidad, que nos da esa paz en nuestros corazones. Amén. Mira lo que dice Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. Cristo es la piedra angular, es la que sostiene la fe del cristiano. Si esa piedra angular no es Jesucristo, de nada sirve. Todo se derrumbará y se estará caminando, ¿verdad? Hacia un lugar de tinieblas. ¿Qué significa seguir a Jesús? Mira lo que dice nuevamente en Marcos 8, vamos a leer Marcos 8, 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos, vamos a leer nuevamente, dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los ángeles.
Amén. El versículo 34 nos explica cómo se rompe la intimidad entre el maestro y los discípulos. Y él llama a cualquiera que quisiere seguirle, incluye a sus discípulos. Entonces, aquí en el versículo 34, nos dice aquí, ¿verdad? Nuestro estudio. Dice que Jesús nos explica cómo se rompe la intimidad entre el maestro y los discípulos, dice, y los llama en pos de él, ¿verdad? Y él dice, y él llama a cualquiera que quiere seguirle e incluye sus discípulos, es decir, él rompe esa intimidad que tenía con sus discípulos y se acerca a todos los demás que estaban ahí, ¿verdad? Y entonces ahí no solamente a sus discípulos, sino también a la gente que escucha, que lo sigue, ¿verdad? Les expresa lo siguiente, ¿verdad? Y les dice, ¿verdad? Seguir a Cristo es negarse a sí mismo y tomar su cruz, que es símbolo de humillación y de victoria. Cuando el Señor les empieza a decir, ¿verdad? Que el que quiera seguirle tome su cruz y sígame. Por lo tanto, ¿verdad? La conclusión es que seguir a Cristo es negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, que es símbolo de humillación y de victoria, de renuncia a todo lo que humanamente halaga a nuestra carne. Entonces, eso es tomar la cruz, hermanos. Hacer a un lado nuestro propio yo, nuestros propios deseos, todo aquello que le gusta a nuestra carne, hacerlo a un lado, a nuestra propia humillación. No importa que alguien venga y nos diga y nos humille, nosotros debemos de ver el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Dice el Señor que si nos dan en una mejilla, pongamos la otra, no ponernos al tú por tú, porque el venir a la humillación, ¿verdad? Cuando la gente nos humilla y nosotros, ¿verdad? Nos portamos como Jesús, vamos a la victoria. Entonces, esto es muy importante. Pablo se glorió en la cruz de Cristo. Mira lo que dice Gálatas 6:14. Pero dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces aquí, ¿verdad? Pablo se glorió en la cruz de Cristo, ¿verdad? Él en lo único que se gloriaba era en la cruz de Cristo, no en cualquier cosa. Él decía, ¿verdad? Esté lejos de mí en sentirme grande, en creerme más que los demás, no. En lo único que me glorío es en la cruz de Cristo, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. En el trabajo, en la escuela, en el vecindario, no neguemos a Cristo, hermanos. Donde quiera que nos encontremos, estemos en nuestro trabajo, estemos en la escuela, estemos en el vecindario, estemos en el mercado, donde quiera que nos encontremos, amados hermanos, no neguemos a Cristo. Cristo murió para darnos vida. Y si Él murió por nosotros, ¿verdad? Nosotros no le neguemos. Porque fíjense, hermanos, cuando alguien, y esto hablando, ¿verdad?, de seguir a Cristo, cuando alguien se enrola en el ejército, ¿verdad?, en lo militar, ¿verdad? Pues de alguna manera yo me imagino que les leen la cartilla, como dijeran por ahí, ¿verdad? Y les dicen a lo que se van a enfrentar, ¿verdad? Sobre todo estos militares, ¿verdad? Por ejemplo, vemos allá en Ucrania, ¿verdad? Allá en donde está habiendo guerra. Obviamente, ¿verdad? Todos esos hombres que van a la guerra, obviamente saben a lo que van, ¿verdad? Y muchos de ellos quizás no estén dispuestos y digan no, ¿verdad? Y den un paso hacia atrás. Pero hay otros que sí saben a lo que van y que están dispuestos a morir, amados hermanos. Entonces, yo creo
¿verdad? Que antes de ir, pues se les lee la cartilla, se les dice, miren, ¿saben qué? Vamos a ir a esto y probablemente algunos ya no regresen, ¿verdad? Porque habrá un superior a ellos que les explique lo que va a suceder, ¿verdad? Y entonces habrán quien estén dispuestos a morir y toman su arma, ¿verdad? Y se incorporan a las filas para ir a la guerra. Entonces, amados hermanos, las grandes causas demandan grandes sacrificios. Cuando, cuanto más, ¿verdad? Si estos hombres que se enrolan en el ejército y que van a una guerra y que están dispuestos a morir, ¿verdad? A morir por su patria, para morir por un ideal, ¿verdad? ¿Cómo no hemos de enfilarnos en las filas de Jesucristo? ¿Cuánto más cuando la gran causa es nuestra redención, hermanos? Entonces, debemos de tomar nuestra cruz con valentía, ¿verdad? Aquí no vamos a aportar, ¿verdad? Una arma para matar gentes. Vamos a tomar la arma poderosa de la palabra de Dios, que en lugar de dar muerte a la gente, da vida. Y debemos tomar nuestra cruz y estar dispuestos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar en nuestra lucha diaria contra el enemigo. Acuérdense que nuestra lucha no es de carne y sangre. No vamos a luchar como salen un soldado en la guerra a matar a otro o a que sea también, ¿verdad? A recibir la muerte de esa persona. No, nosotros vamos, ¿verdad? A pelear en lo espíritu y dice su palabra, no es con ejército, más es con mi Santo Espíritu. Nosotros salimos a pelear con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, a dar vida al que anda ahí caminando como muerto. Amén. Por lo tanto, la demanda que hizo nuestro amado Redentor sigue en pie, amados hermanos, que todo aquel que le sigamos, ¿verdad? Todo aquel que quiera ser su seguidor, tomemos nuestra cruz. Ha puesto su vida al lado de Cristo y a disposición del Evangelio. Esa debe de ser una pregunta, ¿verdad? Que debemos de hacernos. ¿Verdaderamente estamos siguiendo a Jesucristo? ¿Estamos del lado de Jesucristo? ¿Estamos a disposición de Jesucristo? ¿A disposición del Evangelio? ¿O estamos granjeándonos al mundo, hermanos? ¿O nos estamos avergonzando de Cristo y de su Evangelio? Esa pregunta queda hoy para cerrar nuestro estudio del día de hoy, amados hermanos. ¿Verdaderamente hemos tomado nuestra cruz? ¿Verdaderamente, al confesar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como Hijo del Dios viviente, estamos tomando nuestra cruz, estamos siguiéndolo, estamos del lado de Cristo, estamos a disposición de Él y de andar predicando su Evangelio? O por lo contrario, estamos granjeándonos al mundo. Cada día estamos buscando el placer del mundo y al contrario nos estamos avergonzando de Cristo y de su Evangelio. Entonces, esa es una pregunta para reflexión, amados hermanos, que el día de hoy estamos haciéndonos. Reflexionemos hoy, ¿verdad? Porque podemos decir que somos seguidores de Cristo, pero a lo mejor, ¿verdad? Si nos hacemos un análisis a nuestro comportamiento, podemos reflexionar y decir, oye, creo que no lo estoy haciendo bien. Entonces es el momento adecuado para ponernos en el hombro nuestra cruz y seguir a Jesús. Y recibir lo que tengamos que recibir, sea humillación, sea maltrato, hacer a un lado nuestro propio ego, nuestro propio yo, nuestro propio deseos de la carne y servir a Jesús, predicar el Evangelio y dejar de estar granjeándonos al mundo, dejar de estar avergonzándonos de Cristo y del Evangelio. Mira lo que dice
Marcos 8:36, que ya lo habíamos leído, dice el Señor Jesús, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganará todo el mundo y perdiere su alma? Pensemos, hermanos, seamos cristianos radicales, cristianos que salga de nuestros labios nuestra confesión de fe como algo natural, como algo que verdaderamente lo creemos y lo confesamos, y que no nos dé vergüenza seguir a Cristo, no importa la circunstancia que se nos presente, no importa la humillación que recibamos, no importa quién nos deje en el camino, no importa quién nos haga menos, porque sabes una cosa, leímos en nuestro estudio, dice que aquel que perdiera su vida por causa del nombre de Jesucristo, salvará su alma. Y nosotros hemos creído y conocemos que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Amén. Y mira lo que dice Romanos para cerrar nuestro estudio. Dice Romanos 1:16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Con esto, amados hermanos, concluimos el estudio del día de hoy. Gracias, les agradezco infinitamente su atención. Me despido de ustedes no sin antes, como cada lunes, invitándolos a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joya de Tizayuca. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, gracias te doy, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, porque reconocemos, Padre, que verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que vino, el que murió, el que estuvo muerto y que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra del Padre y que tú eres nuestro amado Salvador. Padre, ayúdanos, Señor, a tomar correctamente nuestra cruz y seguirte, Padre, y no avergonzarnos de ti, Señor, ni de tu evangelio, Padre, sino que portemos con orgullo, Señor, esa cruz, Señor, que hagamos a un lado nuestro propio yo, Señor, y servirte a ti, Señor, con honor, Padre de la gloria, servirte con lealtad, Señor, declarar las verdades de tu evangelio, Señor, al perdido, al mundo extraviado, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por este tiempo de recogimiento, Señor, de estudio de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por mis hermanitos en la fe que siempre están pendientes todos los lunes, Señor, para escuchar los estudios, Señor. Padre, te doy gracias también por los amigos que fielmente, Señor, se siguen conectando para escuchar, Señor, tu palabra. Padre, te doy gracias por esta estación de radio, Radio Jai 100.3 FM, Señor, aquí en Tizayuca. Bendice, Señor. Bendice este instrumento que has puesto, Señor, en manos de nuestro hermano Héctor Islas y de su esposita Gisela. Señor, bendícelos. Da, Señor, sabiduría de lo alto, Padre, para que sigan, Señor, administrando de manera correcta, Padre, esta herramienta que has puesto en sus manos, Señor, para difundir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a todos y cada uno de los que participamos, Señor, en esta estación, Señor, difundiendo tu palabra, Señor, a través de estudios, a través, Padre Santo, de leer la palabra de Dios. Gracias, Señor. Bendice, Señor. Derrama de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu, Señor, esté en cada uno de nosotros, Señor. Que cuando hablemos de tu palabra, Señor, la hablemos como está escrita, Señor. Tu palabra no necesita que le añadamos o que le quitamos, Padre. Tu palabra está completa, Señor. Y tu palabra tiene poder, Señor. Y tu palabra va, Señor, y hace aquello para lo que tú, Señor, la has enviado. Padre, gracias te doy por la vida de mi pastor, Doroteo Rivera Zarza, Señor, y de su esposita, Adriana Herrera Ortiz. Bendice su vida, Señor, su ministerio. Bendice, Señor, la
comunidad de fe, Dios es fiel. Señor, gracias te doy por la oportunidad que me das de servirte. Señor, es un honor para mí servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes enviarles un saludo muy afectuoso y deseando que nos podamos ver la próxima semana, si Dios nos los permite. Aquí estaremos y Señor me los bendiga. Mientras tanto, el Señor los guarde y les proteja.